Hola, buenas tardes a todos. Os saludamos desde aquí, desde la sala de podcast del campus del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle, en Aravaca, para participar en este videopodcast que se titula Traslación de la ciencia a la clínica para pacientes con dolor. Estamos emitiendo vía Teams y también se emitirá de manera no síncrona para los que no podéis asistir y podáis verlo después. Os voy a presentar a los tres investigadores, docentes y clínicos que están conmigo, que tenemos el placer de que han aceptado participar en este podcast. A mi derecha está Alfonso Gil. Alfonso es fisioterapeuta, máster y doctor en investigación y tratamiento del dolor por la Universidad Rey Juan Carlos. Es profesor aquí en La Salle, en grado y posgrado. Y además es fisioterapeuta nivel 4, que quiere decir que es consultor senior en el Hospital Universitario La Paz, Carlos III. Cuenta con decenas de publicaciones científicas y ha obtenido financiación competitiva pública y privada por valor de 1,2 millones de euros. Cuenta además con una patente de un medical device para la evaluación y tratamiento de patología asociada al órgano de la lengua. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Paula. Enfrente de mí, en diagonal, tenemos a Roy Latuch, que también es fisioterapeuta, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, máster universitario en Investigación en Psicología, también tiene un máster universitario y es doctor en Estudio y Tratamiento del Dolor, dirige actualmente el grupo de investigación Motion in Brains y cuenta con más de 170 artículos científicos publicados, de los cuales 130 están indexados en JCR. Ha participado en 9 proyectos de investigación financiados, 6 como investigador principal, y ha generado una patente nacional sobre la medición de movimiento craneomandibular. Es revisor además de varias revistas científicas de alto impacto. Y enfrente de mí os presento a Sergio Lerma. Hola, Sergio. Sergio es fisioterapeuta, especializado en análisis tridimensional del movimiento y tratamiento del dolor neuromusculoesquelético. Además es máster universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor y doctor en Fisioterapia, ambos por la Universidad Rey Juan Carlos. Su trayectoria investigadora se centra en los trastornos del movimiento y el dolor musculoesquelético crónico y ha publicado más de 70 trabajos científicos indexados en revistas de impacto. Además ha sido citado en más de 1.600 ocasiones. Sus principales líneas de investigación incluyen la biomecánica clínica, el análisis tridimensional del movimiento, la rehabilitación robótica y las técnicas de neuromodulación del sistema nervioso central. Además, participa activamente en proyectos de innovación orientados a mejorar el abordaje terapéutico del dolor desde una perspectiva multidisciplinar y ha colaborado en proyectos innovadores como el desarrollo de un exoesqueleto robótico impreso en 3D para la rehabilitación de niños con trastornos neuromotores. Como veis, los tres tienen una amplia experiencia investigadora, son excelentes en su trabajo y además tienen una amplia experiencia clínica. A continuación vamos a proceder a sus intervenciones. Vamos a empezar con Alfonso. Alfonso va a intervenir con una intervención que la podemos llamar dolor crónico, el gran olvidado en nuestros hospitales. Muy bien, pues muchas gracias, Paula. La verdad es un placer estar aquí con estos dos colegas, con esta experiencia tan tremenda, ¿no?, en el campo del dolor. Y también es un placer poder hablar de pacientes con dolor crónico, porque, bueno, pues tal y como dice el título, ¿no?, es uno de los pacientes, del tipo de paciente que están olvidados por nuestro sistema. Por varias razones. Yo, en mi experiencia o mi trayectoria en el hospital viene de hace 22 años, más o menos. En estos 22 años habremos visto en el hospital de forma ininterrumpida miles de pacientes, no sé, 3.000, 4.000, 5.000, con cerca de 80.000 sesiones de fisioterapia. Y yo diría que el 90% de estos pacientes vienen a fisioterapia por dolor. Y muchos de ellos con dolor crónico o dolor persistente, ¿no?, como a mí me gusta decir. Ahora comentaré un poco cuáles son pues algunos de esos problemas que, a mi parecer, están en el sistema, que hace que muchos de estos pacientes desarrollen dentro del mismo proceso la situación de cronicidad, ¿no? En la parte de fisioterapia en torno al 90%, pero en las urgencias médicas viene a ser en torno a un 80% los pacientes que entran con dolor en las urgencias médicas.
Esto nos hace pensar en el impacto que el dolor tiene en el sistema. No solamente un impacto para el propio paciente, o sea, no solamente es un impacto en la calidad de vida, que lo es, o en la funcionalidad o en la discapacidad de los pacientes, sino el impacto social y laboral que esto presenta. Tener en cuenta que en una revisión que he estado haciendo sobre algunos datos recientes, en torno a 6.000 millones, perdón, en torno a 6.000 euros al año es lo que cuesta un paciente crónico en nuestro país. Estamos hablando de unos 16.000 millones en total, todos los pacientes con dolor crónico, al año en España. Esto es más o menos un 2,5% del PIB. Una brutalidad. Y si nosotros nos centramos en Europa, en el ámbito europeo, pues los datos son muy parecidos, entre 5 y 6.000 euros. Muchos de estos estudios es verdad que están hechos con pacientes que están recibiendo opioides, o sea, fármacos que muchas veces son costosos para el sistema, pero como decía, el dato es muy parecido al de España, entre 5 o 6.000 euros por paciente al año, y viene a ser pues entre el 1,5 y el 3% del PIB en Europa. Entendemos entonces que el impacto sobre el sistema es absolutamente impresionante. ¿Dónde pueden estar muchos de los problemas? Bajo mi punto de vista, uno de los principales problemas es la segmentación de la asistencia. En la actualidad y desde hace muchísimo tiempo, nosotros tenemos segmentados a los pacientes con dolor crónico. No existe una especialidad que sea sobre dolor o dolor crónico. Entonces, al final es un tipo de paciente con un perfil que puede abarcar múltiples especialidades, incluyendo diferentes titulaciones, diferentes profesionales, como pueden ser la fisioterapia, la psicología, la enfermería, la medicina, podología, un montón de especialidades posibles que pueden tratar, que pueden abordar a este tipo de paciente. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que esta fragmentación hace que el paciente esté confuso, primero, dónde tiene que acudir, y incluso aunque no esté confuso hacia dónde tiene que acudir el paciente en una primera valoración, en el primer ingreso, tenemos una situación en la que van los pacientes saltando de unos profesionales a otros. Es decir, primero el paciente puede ir a atención primaria, de ahí salta a traumatología, de traumatología salta a reuma, de reuma salta a la unidad del dolor o a fisioterapia, y al final el paciente empieza a tener un montón de diagnósticos que no hace otra cosa que empeorar la situación. Creo que vamos a abordar luego la parte también un poco más psicológica de este asunto, pero no hace más que empeorar la situación. ¿Qué pasa cuando los pacientes van saltando de una especialidad a otra? Pues que al final no tiene un tratamiento conjunto, no hay un tratamiento coordinado, y además el paciente no está siendo tratado de forma simultánea, que sería la condición ideal. Además de esto, pues tenemos otra situación que es grave, es el tema de la formación. No hay suficientes profesionales sanitarios formados con claridad en el ámbito del dolor, en el dolor crónico, teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestros pacientes, insisto, acuden a consulta por esta situación, por dolor. Y luego el tema institucional, y es que las instituciones no tienen generadas, hablo en general, ¿vale? No de algunos hospitales específicos que sí han desarrollado algunas unidades específicas, pero no tienen desarrolladas unidades específicas monográficas sobre dolor, donde diferentes profesionales pueden colaborar y pueden tratar a este tipo de paciente. ¿Esto qué hace? Pues esto hace que el proceso en sí cronifique al paciente. Un paciente, para pedir cita en atención primaria, necesita entre 8 y 14 días. De atención primaria se manda a un primer especialista, vamos a poner traumatología, por ejemplo, entre 70 y 100 días de lista de espera de media en España, dependiendo de las comunidades autónomas. Si de traumatología tuviese que ir por la vía de fisioterapia, tiene que pasar previamente por medicina de rehabilitación, por médico rehabilitador, lo que supone más de 2 meses en lista de espera también de media. Y después otras varias semanas para entrar en fisioterapia. Es decir, en total los pacientes están entre 4 y 8 meses esperando a una atención que, como digo, es fragmentada, ni siquiera es global, al menos hasta que llegan a la parte de fisioterapia.
¿Qué pasa con esto? Pues esto es el tiempo suficiente para que un paciente llegue a cronificar su situación y llegue a perpetuar una situación dolorosa en el tiempo, lo que hace pues, que este tipo de pacientes tenga el porcentaje que tenga, ¿no? El porcentaje más o menos en la población de dolor crónico viene rondando el 18, 20, 22%, dependiendo de los estudios. Así que, bueno, tenemos un problema, tenemos una dificultad y tenemos unas posibles soluciones para abordarlo, que si queréis luego en el debate o en las preguntas podemos entrar mucho más. Vale, muchísimas gracias. Para resumir así un poco, podríamos decir, ¿no?, que el sistema está montado de tal manera que un paciente que pueda tener una patología aguda pueda terminar con un dolor crónico antes de que sea tratado, ¿no? Por lo menos desde fisioterapia. Sí, a ver, hay muchos elementos que influyen, evidentemente, pero el proceso en sí del paciente dentro del sistema, una vez entra en consulta por dolor, vamos a decir que no es del todo favorable para que este tipo de paciente pues, pueda reducir o pueda eliminar su dolor por completo. Sí, sí. Interesante y preocupante también. Gracias. Sí, bueno, hay algunas soluciones, algunas propuestas. Vale, hay que tener iniciativa y ganas de desarrollarla e invertir, evidentemente. Fenomenal. Gracias, Alfonso. Vamos a empezar ahora con la intervención de Roy. Roy va a hablar del dolor y su influencia en la neuroplasticidad. Cuando quieras, Roy. Gracias Pablo también por la presentación y bueno, algunos de los aspectos que voy a tratar durante esta pequeña intervención y que después abordaremos también en el debate son los mecanismos asociados al dolor y a la plasticidad cerebral a través de un proceso que es lo que hemos estado investigando durante ya varios años, que son los métodos de representación del movimiento. La representación del movimiento en sí es un proceso fisiológico que se presenta al día a día en procesos de aprendizaje relacionado con la planificación del movimiento, movimientos nuevos que realicemos, movimientos que tengan mayor complejidad. Ahí de forma implícita se está generando esa representación del movimiento y de forma explícita a veces inclusive cuando vamos a realizar un movimiento estamos pensando cómo realizarlo y eso es una representación del movimiento. Utilizando ese elemento que es muy habitual dentro del paradigma del movimiento del ser humano, se ha planteado esto ya durante muchos años, ya podemos hablar inclusive siglos, la utilización de esto como una herramienta terapéutica, una herramienta de aprendizaje, una herramienta de entrenamiento. Se ha utilizado desde el punto de vista de habilidades deportivas hasta el día de hoy como habilidades quirúrgicas. De hecho, tenemos una serie muy importante de médicos cirujanos que entrenan algunos procedimientos de intervención a través de procesos de imaginería y entrenamiento de observación de acciones. Cuando llevamos la representación del movimiento a hablar de, en el caso que es lo que sucede en el cerebro y cómo utilizarlo como herramienta terapéutica, y se engloba en esto que se denomina método de representación del movimiento, que ahí entrarían tres procesos, que serían los procesos relacionados con la creación o construcción de imágenes motoras, después la observación de acciones y los procesos de retroalimentación visual, que también se le llama terapia de retroalimentación visual, y entre ellos uno de los más conocidos es lo que se denomina como terapia espejo, pero no es lo único que hay detrás de esa intervención. Las tres, en conjunto, la similitud que tienen es que se genera una representación del movimiento. Pero los procesos son diferenciales. Los procesos son diferenciales en cómo se elabora ese proceso y cómo además se evoca desde el punto de vista terapéutico. Cuando hablamos del proceso de imaginería, es un mecanismo sin duda alguna que ya se ha contrastado, que hay cambios que se producen en el sistema nervioso, es una construcción. Cuando hablamos de la observación de acción, es una evocación del movimiento a través de un parámetro visual. Y lo mismo pasa con la retroalimentación visual, con las terapias de retroalimentación visual. La diferencia es que cuando hacemos retroalimentación visual, es un referente interno, es uno mismo, que se utiliza a través de una superficie reflectiva. Sin embargo, en lo que es el entrenamiento de observación de acciones, para que se pueda evocar esa representación, siempre es una persona externa. Quiere decir, esto le llamamos como el referente externo. Y en los tres, como decía anteriormente, se producen procesos fisiológicos muy similares a la evocación de la planificación del movimiento. Quiere decir que cuando esto se ha contrastado por medio de resonancia magnética funcional, lo que se ha observado es que la activación que se produce es similar a los procesos de gestión y planificación del movimiento en los tres áreas, pero no de forma igual, yo diría que de forma similar.
Es claramente de menos intensidad cuando se evoca el movimiento, pero es muy similar. Ahora, dentro de las terapias que yo diría que tienen más relevancia al día de hoy dentro de lo que es el tratamiento de los pacientes con dolor crónico, yo diría al día de hoy que estaría el entrenamiento de observación de acciones y la imaginería motora. Sin embargo, hay un montón de preguntas todavía que no se han podido llegar a responder y que estamos intentando pues dilucidar en un futuro cuáles serían, digamos, las respuestas para que sea más fácil aplicarlo con respecto a los pacientes, porque si nosotros hablamos de la generalización del conocimiento que se ha generado a partir de esto, que es mucho y ya muy abundante, es poco. Quiere decir, no se ha trasladado todavía este conocimiento al abordaje de los pacientes con dolor crónico a nivel clínico, tanto privado como a nivel público. ¿Y por qué es esto? Porque, bueno, lo primero hay que tener en cuenta es que la traslación de la información científica tarda muchos años, ¿verdad? Y después es porque se ha planteado que hay cierta complejidad en el proceso de trasladar esta información. ¿Cuáles ellas? Es que siempre cuando hablamos de un tratamiento, siempre se plantea el tratamiento en términos no solo como de la terapéutico, sino también del diagnóstico. Y el diagnóstico preciso para saber si una persona está observando de forma correcta, si está comprendiendo, es difuso. No hay herramientas al día de hoy, estamos trabajando en ello, en generar herramientas para entender cómo están comprendiendo la observación de acción de los pacientes. Con respecto a la imaginería, hay muchas herramientas, pero esas herramientas están muy orientadas al aspecto científico y no tanto a la clínica. Y estamos intentando generar herramientas clínicas para que se puedan abordar directamente con los pacientes de forma rápida, sin tener que generar autorregistros muy largos, porque el día de hoy hay muchos procesos que se pueden determinar por medio de herramientas que están desde las herramientas, vamos a decirlo, más cuantitativas, donde se puede ver, digamos, la actividad cerebral, la actividad fisiológica periférica a través de la valoración del sistema nervioso autónomo. Pero esto está muy lejos de que se pueda aplicar a la clínica. Quiere decir, sabemos al día de hoy que cuando observamos una acción o cuando imaginamos, existe un nivel mayor de excitación de la vía corticoespinal. Esto ya lo sabemos que sucede. Sabemos que hay un mayor disparo de la actividad, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo. Sabemos que se genera una representación mental similar a cuando se gestiona el movimiento. Pero esto se evalúa de una forma que está muy alejada de la clínica. Lo siguiente que hay son los autorregistros. Los autorregistros son, pues, tipos de cuestionarios en el que lo que se intenta es analizar cómo las personas imaginan de acuerdo a las perspectivas. Si se hace en primera persona, si se hace en tercera persona, si se hace sintiendo el movimiento. Eso con la imaginería está un poco más desarrollado porque en psicología se ha desarrollado esto en relativa profundidad. ¿Cuál es el problema de esto? Es que esos test hay que estar adiestrado, son muy largos para poder utilizarse en clínica y lo que estamos intentando es reducir todo esto para aplicarlo en pacientes con dolor crónico a pruebas concretas. Quiere decir, yo quiero prescribir este ejercicio, esta actividad del paciente, pues tengo esta prueba que me va a ayudar a identificar si este paciente está visualizando bien lo que queremos evocar, si el paciente lo está sintiendo, si lo está percibiendo y después en qué perspectiva lo está haciendo. Y para esto estamos diseñando herramientas muy, muy sencillas, algunas que ya están diseñadas. Lo que pasa es que estamos generando el proceso de validación, que serían los casos de la cronometría mental, que sería el proceso en el que estás observando, estás imaginando y cuánto tiempo está relacionado con la propia evocación del movimiento. Y si esto concuerda con la realización del movimiento. Esto se le ha denominado como congruencia temporal, que es la relación entre los procesos observados o los procesos imaginados y la realización del movimiento. Lo que sabemos al día de hoy con respecto a esto, y si nos vamos fuera del caso del dolor crónico, es que la evidencia que tenemos es que, por ejemplo, un deportista tiene una gran congruencia temporal. En el proceso que imagina un movimiento, cuando lo realiza físicamente, pues prácticamente es el mismo tiempo. Quiere decir, coincide prácticamente, tiene una gran congruencia. Sin embargo, en las pruebas que hemos realizado en los últimos 3 años, que ya hemos hecho 3 estudios con respecto a esto, encontramos que hay una gran distancia en el paciente con dolor entre lo que imagina y lo que realiza. Y esto puede verse por factores, por ejemplo, psicológicos, como puede ser la evitación que los pacientes pueden estar generando, quiere decir conductas evitativas, o puede ser, por ejemplo, por factores emocionales que pueden estar implicados, como síntomas depresivos, o puede ser, por ejemplo, por el propio miedo al movimiento. Entonces, lo que sabemos y nos puede ayudar como medida, pero esto lo tenemos que comprobar ya en investigación más longitudinales, que
que a medida que los pacientes se van moviendo más, va mejorando su capacidad funcional, la congruencia temporal se va reduciendo. Esto nos daría un factor predictivo para identificar cómo los pacientes se van a adaptar, por ejemplo, a programas de ejercicio terapéutico y cómo estos pacientes puedan mejorar. ¿Y por qué esto en pacientes con dolor crónico? Bueno, algunos de los datos que tenemos al día de hoy con respecto al dolor crónico y por qué podríamos utilizar estas intervenciones es porque sabemos que hay una plasticidad neuronal desadaptativa en los pacientes con dolor crónico. Esto yo creo que es un elemento que está ya relativamente comprobado y sabemos que estos tipos de métodos pueden generar un proceso de plasticidad adaptativa a través de, digamos, la generación del movimiento. Quiere decir que creemos que la generación de nuevos patrones de movimiento podría reducir ese proceso de neuroplasticidad adaptativa. Y ya tenemos algunas pruebas, algunos hechos, por ejemplo, con las terapias de retroalimentación visual, específicamente con la terapia de espejo. Esto nos hace pensar que puede ser una herramienta importante cuando los pacientes tienen poca capacidad para moverse, o puede ser inclusive una técnica de exposición. Y así lo planteamos a través de un proceso que le hemos llamado reestructuración motora experiencial, en el que lo que hacemos es los pacientes que tienen miedo o que tienen conductas de evitación, la primera exposición no es moverse, sino la primera exposición es observar el movimiento, después imaginar el movimiento, después realizar el movimiento imaginado. Esto sería una forma de hacer una exposición gradual a que el paciente pueda adaptarse después a los movimientos y que disminuya su discapacidad. Porque estamos orientando ya no solo el proceso analgésico, el proceso hipoalgésico que pueda reducir o que se pueda utilizar estas técnicas, sino también a la reducción de la discapacidad y la mejora de la capacidad funcional. Y creo que esto pues es una pequeña introducción al hecho de la neuroplasticidad, la relación entre la neuroplasticidad y los propios métodos de representación del movimiento, aunque es cierto que desde el punto de vista fisioterápico hay muchas otras alternativas en el que podemos plantear dónde se producen esos cambios, entre ellos el ejercicio, que seguramente es donde más cambios en el sistema nervioso central se producen. Muchas gracias, Roy. Es muy interesante lo que comentas. Imagino que en investigación todo se puede medir de una manera pues, relativamente fácil con los instrumentos que utilizamos, pero el problema está, ¿no?, cuando luego vamos a la clínica y los medios que tenemos, pues tanto en la clínica privada como en la pública, ¿no?, que nos cuesta pues, medir, ¿no?, todas estas partes que tú decías de la observación, incluso de la imaginería de imágenes. Y bueno, luego podemos hablar un poco de esto y ver qué soluciones se nos ocurren así a nivel más práctico para todos, no solo para grandes investigadores como vosotros. Muchas gracias, Roy. Gracias a ti. Vamos a hablar ahora con Sergio Lerma. Sergio nos va a hablar de robótica, discapacidad y dolor. Así que cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a los dos por siempre sentarme con compañeros. Es un estímulo de aprendizaje, ¿no?, de preguntas que espero que se desarrollen después. Y gracias a ti, Paula, por juntarnos y conducirnos, ¿no?, que no es poco. Bueno, pues la tecnología yo creo que ha sido uno de los factores emergentes de los últimos 15 años, ¿no?, más relevantes en todos los ámbitos. Yo creo que todos hemos pasado algún rato de estas vacaciones de Semana Santa hablando de inteligencia artificial, y si no, pues hablando de algún tipo de aplicación nueva que hemos bajado al teléfono móvil. Todos leemos el periódico, muchos leemos el periódico en el teléfono móvil. Por lo tanto, la tecnología yo creo que ha supuesto una revolución. Esa revolución dentro del ámbito de las ciencias de la rehabilitación tiene unas dimensiones muy concretas. Y ahí yo creo que tendríamos que pensar un poco en el inicio de este proceso de revolución, adaptación a las nuevas tecnologías en ciencias de la rehabilitación, que viene con el análisis tridimensional del movimiento. Es el primer hecho, yo creo, importante. Como especialistas en toma de decisiones sobre el movimiento humano, sea por condiciones que esté alterado por condiciones neurológicas o por condiciones de dolor o por lo que fuere, los fisioterapeutas necesitábamos tener herramientas precisas de toma de decisiones. La toma de decisiones basada en parámetros visuales, en impresiones subjetivas, nos ha llevado habitualmente a decisiones un tanto erráticas y a veces a procesos que no han ayudado al colectivo a crecer de forma correcta. La introducción de los sistemas de captura de movimiento hace ya bastante tiempo, esto no es tecnología moderna, supuso un cambio en el paradigma de la evaluación cinemática, y yo creo que eso en el ámbito del dolor
supone algo de especial relevancia. Cuando nosotros hablamos de que nuestros pacientes se mueven de forma diferente, que nuestros pacientes con dolor tienen trastornos del movimiento, incluso hablamos del movimiento como una intervención terapéutica para ellos, bien en forma de ejercicio, bien en forma de mental practice, tendríamos que entender que el movimiento es una realidad medible, cuantificable, y que posiblemente en ese proceso de administrarlo como terapia tenemos que saber cuánto administramos y de en qué manera lo administramos, en qué medida la enfermedad afecta al desarrollo del control motor de la escápula o al rango de movimiento de la columna cervical. Eso es crítico, porque a veces las decisiones basadas en el ojo nos han llevado a errores de bulto, ¿no? Personas que tenían aparentes problemas de rango de movimiento que realmente lo que tenían eran problemas de control motor, o sea, situaciones de lo más variopinto. En el momento que entendemos la cinemática y entendemos esto, todo es apetito. Y esto yo creo que es algo que pasa con la tecnología, ¿no? Te compras un ordenador y no puedes vivir sin él. ¿Sabes? O sea, no, o sea, en el momento que el móvil entra en tu vida, ya no lo sacas. Eso es así, ¿no? Entonces, en el momento que tú empiezas a medir utilizando tecnología, te das cuenta de que los beneficios para tus pacientes son tantos que casi todas las sensaciones que tú tenías en la práctica clínica necesitas tenerlas en datos objetivos. De forma que los dinamómetros, sistemas de electromiografía, sistemas de ecografía, toda esta tecnología viene para apoyarnos en la toma de decisiones. Y los cambios en la práctica de la fisioterapia invasiva, por ejemplo, pues son un ejemplo claro, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando de la mano de la imagen. Pero, por ejemplo, la electromiografía de superficie ha supuesto un hito trascendental en el correcto tratamiento y clasificación de los pacientes con latigazo cervical, con los estudios de Wenjul y de Borafala y la identificación de los trastornos de control motor en estas poblaciones con electromiografía de superficie. Por tanto, esa tecnología ha venido para la investigación y para la clínica y ha venido para quedarse, ¿no? Yo creo que es un elemento importante. Pero no ha supuesto la revolución que ha supuesto la IA a nivel general, ¿no? Entonces, ¿dónde está la revolución en las ciencias de la rehabilitación? ¿Dónde está la revolución en fisioterapia? Y de repente, en los últimos años hemos visto la entrada de la robótica como algo completamente novedoso y diferente. Yo creo que es vamos a hablar de dos tecnologías que yo creo que van a ser el hito que hace que sobre un nicho de conocimiento guiado por la tecnología, la fisioterapia dé un salto de gigante, igual que el trasplante cardíaco, equivalente al trasplante cardíaco. Una es la robótica. La robótica vista como algo más allá del mero proceso de sustitución motora. El hecho de que un paciente con una lesión medular tenga capacidad mecánica para andar es algo maravilloso, ¿no? Pero la robótica vista como un elemento integrable dentro de la terapia, que posibilite el movimiento, que modifique y codifique un movimiento sin dolor, que dé al paciente seguridad y la capacidad de tener autoeficacia, la posibilidad de tener una visualización del movimiento no dolorosa, es algo extraordinario. Lo vemos con nuestros pacientes postquirúrgicos en cirugía en múltiples niveles, pero es algo que empezamos a ver en cirugía de cadera, en cirugía de columna, cómo el hecho de poder observarse en tercera persona o en primera persona mientras realiza el movimiento asistido por un dispositivo robótico en ausencia de dolor y con unas condiciones óptimas para el desarrollo de la función, llevan al paciente a un escalón completamente diferente. El uso y la literatura se ha explotado en los pacientes que más lo necesitaban. Daño cerebral, ictus, parálisis cerebral, Parkinson, ¿no? Pero creo que en el ámbito del dolor, como refrescaba antes Alfonso, la población es tan grande que debemos de posibilitar el uso de este tipo de tecnología para hacer que los pacientes puedan llegar un poquito más lejos. La otra tecnología que creo que viene para quedarse y que es francamente revolucionaria, perfectamente complementaria a la robótica, son las técnicas de estimulación exógena. Está claro que el dolor no se puede separar de un proceso motor ni de un proceso sensitivo. Es algo que ocurre dentro de la neuromatriz y a veces los aportes endógenos no llevan a buen puerto. De forma que la posibilidad de utilizar sistemas complementarios que faciliten procesos neuroplásticos adaptativos,
como el uso de estimulación magnética transcraneal repetitiva o el uso de estimulación con corriente directa, suponen cambios de enorme interés para una cohorte de pacientes que todavía no sabemos, ¿no?, cuál es el porcentaje de los responders, no responders, y no está claro que tenemos que investigar mucho, ¿no? Pero creo que todas estas técnicas de neuromodulación exógena, bien espinales, bien cerebrales, van, en el momento que sean bien estudiadas, estén bien documentadas, van a suponer un cambio y un salto de gigante en la práctica de la fisioterapia en el paciente con dolor persistente. Creo que esa sería un poco una visión general. Claro, pero es una visión general en la que la tecnología parece tener un papel protagonista. Y nada más lejos, ¿no? La tecnología no es más que el medio que permite que una relación ancestral que se establecía entre el fisioterapeuta, el sanitario y el paciente, que tiene que ver con la confianza, con la comunicación, con el apego y con el acompañamiento, que esa relación se vea posibilitada y facilitada. En el proceso de dolor crónico y en el proceso de tecnificación de las ciencias de la salud no debemos de perder el norte, ¿no? El norte sigue estando en una relación íntima de confianza y de compañía entre un profesional que genera el vínculo a través del conocimiento, a través de sus manos, a través de su bisturí, y una persona sufriente, doliente, un ente que no es solo cuerpo, sino que además tiene pues, un montón de cosas, ¿no? Familia, sociedad, interacciones muy diversas, ¿no? Y que debido a la enfermedad, en este caso el dolor persistente, sufre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar la tecnología? Sería el reto. ¿Cómo podemos utilizar las técnicas de estimulación para seguir siendo los puntales y las personas sobre las que se apoyan las personas con dolor crónico? Ojalá poder resolverlo, pero hasta que eso sea posible, pues debemos de utilizar todo lo que tenemos a nuestra mano, sin perder que ese proceso es un proceso de humanos y para humanos. Muchas gracias, muy interesante, Sergio. La verdad es que es verdad, ¿no?, que la tecnología ha llegado para quedarse, incluso a veces lo que comentabas ahora, ¿no?, que pensamos que puede sustituir todos los procesos humanos, que como bien dices, pues al final en fisioterapeuta eso es imposible, por también lo que comentaba Roy y lo que comentaba Alfonso, ¿no? Tenemos un montón de pacientes que tienen dolor persistente o crónico, que tienen cambios a nivel cortical y que necesitan técnicas que muchas veces nosotros no podemos aplicar, pues porque a lo mejor pues, no podemos hacerlo en la clínica misma y necesitamos que luego hagan un seguimiento en sus domicilios, y ahí la tecnología nos puede ayudar, además de técnicas, como tú decías, de estimulación exógena, ¿no?, que nos están potenciando todas estas técnicas que nosotros hacíamos. Es muy interesante y nada, muchísimas gracias a los tres por toda vuestra visión. Yo os voy a hacer algunas preguntas que han estado haciendo los participantes que están en directo y alguna que quiero haceros yo también como fisioterapeuta también para entender. Me gustaría que me dieseis así como en un minuto cada uno un resumen de cómo desde vuestras especialidades, que son siempre muy, muy comunes, ¿no?, porque todos los pacientes cursan con este dolor persistente, pero luego cada uno pues, ha desarrollado más desde un ámbito diferente, ¿no? Una definición de cómo es un paciente que no mejora, cómo es ese paciente que cronifica, cómo es el dolor de ese paciente, ¿no? ¿Cómo podemos definir un paciente de dolor crónico, ¿no? ¿Qué características tiene desde vuestro punto de vista? ¿Cómo podemos definir su perfil? Es ella. Ella. Es ella. Eso es. Es ella. O sea, yo creo que tengo identificado, pese a que yo me desarrollo más en el ámbito de tratamiento de adolescentes y demás, pero si hablamos del paciente con dolor crónico, la imagen que yo tengo en mente es una mujer de mediana edad, activa, que por una causa habitualmente relacionada con la espalda, habitualmente, empieza a perder dominio sobre su vida y empieza a sentir miedo, y el miedo la lleva a la inmovilidad, y ahí pues aparece un sufrimiento de una proporción enorme. Ese sería mi perfil tipo,
¿no? de paciente doloroso. No es el que veo habitualmente, pero posiblemente si quisiera hacerme el dibujo... Si cierras los ojos, la ves a ella. Roy, ¿cómo sería? Yo creo que aquí hay dos circunstancias, que es el paciente con dolor crónico, podemos decir que general o habitual, y después tenemos los pacientes con dolor crónico, pero con mayor complejidad. Y este es el paciente que le han realizado ya múltiples intervenciones y que no tiene una buena respuesta a los tratamientos habituales. Es un paciente que sospechamos que sus sistemas relacionados con la analgesia pues, no están funcionando de forma adecuada. Es un paciente que tiene factores psicológicos muy importantes implicados en su trastorno. Un paciente que además no tiene una gran disposición para seguir intentando determinados tratamientos porque no ve la luz, quiere decir es un paciente con bajas expectativas hacia el tratamiento, a veces con niveles muy elevados de catastrofismo ante el dolor, y que esto en conjunto le lleva a tener un nivel de capacidad física limitado y que le lleva a mucha discapacidad. Pero creo que el elemento importante en esos pacientes es cómo el tiempo, aunque el factor tiempo no desarrolla la complejidad, pero cómo ese factor tiempo le ha hecho al paciente pues, entrar en un bucle psicológico que le genera pocas expectativas y le lleva muchas veces a generar procesos depresivos, y eso es lo que termina complicando más a ese paciente el trastorno. Es cierto que la mayoría, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio, son mujeres. Cuando aparece en el hombre, los casos de, por ejemplo, desadaptativos es de muchísima gravedad. Perdón, es un poco más de un minuto, pero bueno. No pasa nada. Gracias, Roy. Alfonso, ¿cómo sería el perfil? Sí, bueno, esto es así, es como han dicho Sergio y Roy. Muchas veces son mujeres. En la mayor parte de las patologías el porcentaje de dolor crónico es superior en mujeres, pero no tanto como las mujeres que solicitan ayuda sanitaria. Es decir, en este sentido la mujer es más responsable que el hombre, y a pesar de que en la mayoría de las patologías la cronicidad se da más en mujeres, no en todas, porque tenemos patologías que son características de hombre, pero a pesar de esto hay muchas más mujeres pidiendo ayuda sanitaria. Es decir, que la realidad asistencial es todavía mayor que la realidad no asistencial, que la realidad social. Yo lo definiría como un paciente con una baja autoeficacia. Son pacientes que tienen poca capacidad de compromiso, son pacientes que entran en este mundo del catastrofismo, del miedo, en este círculo vicioso que al final pues, lleva al desuso, a la discapacidad. Sería ideal que muchos de estos pacientes pues, pudieran tener una buena capacidad de aceptación de la situación, a partir de ahí un buen compromiso con los tratamientos, evidentemente adherencias a los tratamientos, y evidentemente todo esto se tiene que dar desde el propio sistema. Esto no es una cosa exclusiva del paciente, ¿no? El propio sistema tiene que aportar para que el paciente tenga acceso a esa vía, muchas veces basado en educación, otras veces modificando situaciones dentro de las propias instituciones. Perfecto, o sea que un poco coincidimos, ¿no?, en que aparte de que sea una mujer, ¿no?, una mujer que tiene una autoeficacia alterada, que tiene ciertos rasgos emocionales. ¿Qué opináis de la parte social? Tú nos decías, Alfonso, que este cambio tiene que venir desde el sistema, ¿no? ¿Cómo se os ocurre que podría mejorar este perfil de paciente desde el sistema, ¿no? Y cómo podemos luego esto extrapolarlo no solo a la sociedad general, sino a nuestras propias clínicas o a nuestros propios centros de trabajo? ¿Cómo lo haríais? El sistema, bajo mi punto de vista, el sistema tiene que entender la problemática, tiene que entender la situación. Bien si hablamos de sufrimiento humano, que es de lo que estamos hablando básicamente, pero hay veces que las instituciones y los sistemas entienden más de coste sociosanitario, que también es un elemento importante porque hay presupuestos y porque hay que gestionar bien ese dinero, ¿no? Que al final es público o privado, pero es una buena gestión lo que hay que hacer desde esa partida. Si es desde el punto de vista económico, pues estamos hablando de un 3% del PIB. O sea, estamos hablando de un impacto brutal. Si esa es la vía por la cual las instituciones tienen que entender la importancia de tratar adecuadamente a un paciente con dolor persistente, con dolor crónico, pues bienvenida sea.
Y luego, bajo mi punto de vista, evidentemente, una buena formación de los sanitarios. No solamente una formación especializada y continua, que por supuesto debe estar, sino una formación de base en grado, las titulaciones de grado, que muchas veces pues, no la tenemos, o bien muy, muy limitada, o directamente pues, brilla por su ausencia, ¿no? Y las propias instituciones tienen que permitir la formación. El problema es que si el dolor crónico no es una prioridad, tampoco hay prioridad para la formación del dolor crónico. Entonces, bueno, pues bajo mi punto de vista, estas son cosas esenciales para que el sistema cambie y se entienda el sufrimiento, incluso desde un punto de vista ético y humano, ¿no? Estamos hablando de personas que sufren mucho. Es que muchas veces a lo mejor nos estamos centrando en el dolor crónico de espalda o en el dolor inespecífico de cuello, pero es que tenemos pacientes que están polimedicados, hipermedicados, y tenemos pacientes que tienen ideas suicidas por este asunto. O sea, estamos hablando ya de un tema ético, incluso humano. Quizás sería conveniente hacer estudios coste-efectividad, no por enfermedades, sino o sea, como pensar que el dolor crónico es una epidemia, ¿no? Por así decirlo, y decir, bueno, vamos a hacer un estudio coste-efectividad de cuánto está gastando, ¿no? un paciente con dolor crónico al sistema y cuánto estaría ahorrando si nosotros aplicásemos todas estas técnicas tan novedosas que estáis comentando, ¿no? ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, con respecto a la anterior pregunta, con respecto a los determinantes sociales, creo que es algo que cuando se habla de pacientes con dolor crónico no se aborda en demasiada profundidad, pero que la literatura científica al día de hoy nos dice que son igual de relevantes a los factores físicos o los factores psicológicos, y se ve, por ejemplo, con situaciones relacionadas con el estatus laboral de las personas. El estatus laboral de las personas es un condicionante muy importante en el mantenimiento del dolor crónico. La insatisfacción, por ejemplo, laboral es uno de los factores, por ejemplo, que es un determinante social. Los niveles bajos de educación, por ejemplo, pobreza extrema. Y lamentablemente cuando se hace, lo que decías es cierto, el dolor crónico se puede considerar epidemiológicamente que es una pandemia. Eso en realidad es así. En Europa debería haber una preocupación bastante mayor de la que hay al día de hoy. Y cuando se hacen análisis en profundidad en países, en todo el occidente, se observa que la mayoría de personas que sufren, por ejemplo, dolor crónico, no únicamente, pero sí un porcentaje muy importante, son personas de sustratos económicos o socioeconómicos más bajos. Entonces, hay situaciones en el que esos determinantes sociales no son modificables desde el punto de vista fisioterápicos, pero sí se tiene que tener en cuenta desde el punto de vista del análisis de la condición del paciente, porque es muy difícil abordar un paciente con dolor crónico si no se tiene en cuenta su contexto, y su contexto puede estar limitando el proceso de recuperación. Cada vez yo creo que se le tiene que dar más interés a los contextos y las circunstancias personales que tienen las personas, porque eso le va a condicionar también si el paciente se va a adherir a los tratamientos, si va a tener un buen cumplimiento, si el paciente además tiene posibilidades de abordar su trastorno desde el punto de vista de la consulta privada. Es cierto que nosotros tenemos una seguridad social en España que es buena, pero no nos debemos engañar. Ahora mismo, con respecto a la epidemiología del dolor crónico, no podría abarcar la sanidad pública lo que es los pacientes con dolor crónico. Y sin embargo, desde el punto de vista privado, no se dan las condiciones iguales a como seríamos el sistema público, donde hay muchos profesionales que si trabajaran en conjunto de una forma segmental, el tratamiento sería ideal. Esto en la consulta privada, cuando un fisioterapeuta tiene su consulta, es difícil llegar en una misma estancia a tener todos los profesionales que podrían abordar esas condiciones, entre ellos, por ejemplo, los propios trabajadores sociales que deberían hacer ese diagnóstico social de qué está sucediendo con el paciente. Y esa información me debería servir a mí para saber este paciente, pues de acuerdo a sus condiciones laborales o sus situaciones, por ejemplo, socioeconómicas, si puede realizar los ejercicios en casa, si tiene cuidados a hijos, si es una persona que se ha divorciado, por ejemplo, y tiene muchas responsabilidades. Entonces, muchas veces enviar demasiadas actividades, determinados tratamientos, en lugar de mejorar al paciente, le puede estar generando una corresponsabilidad que no sería adecuada o inclusive muchas veces una situación de culpabilidad porque no está haciendo las actividades para hacer de recuperación, pero es que a veces socialmente no tiene las herramientas o las posibilidades para poder adaptar esas condiciones a su vida diaria, y esto hay que tenerlo en cuenta.
Y como decía, a veces no está en nosotros hacer algunos cambios, pero se tienen que tomar en cuenta. Son cambios sociales y esos cambios son cambios políticos que también se tienen que dar. Comentaba Alfonso, ¿no?, esta necesidad que hay de formar al profesional. En la parte social, ¿creéis que también sería interesante educar, ¿no?, ya no digo formar, pero educar también a pues esta corresponsabilidad no solo de los familiares, sino también a nivel laboral o a nivel social de estos pacientes, ¿no? Eso podría ayudar también. Yo creo que hay una iniciativa ahí, ¿no?, de educar a la sociedad, ¿no?, de educar a todos los elementos que forman parte del ecosistema del dolor crónico. La persona, ¿no?, con estas formaciones de pacientes expertos o pacientes que de alguna manera pueden entender el problema y ayudar a otras personas a entender el problema del dolor. Pero también un poco pues, las estrategias de ayuda y de formación institucional y demás. El dolor, yo creo que al final, el dolor persistente es un problema que se periferaliza, es decir, es el outlier del que no va bien del sistema. Por tanto, se queda en la periferia. Y casi todas las cosas que se ponen en la periferia, no sé muy bien por qué, socialmente van a la periferia, la educación se le da siempre de forma diferente, todo tiende a descartar a las personas, ¿no? O sea, que fracasa el sistema en el tratamiento médico porque al final, o el médico en el tratamiento sanitario, cuando una persona ha desarrollado dolor crónico, está claro que en un porcentaje importante de las ocasiones no hemos sabido hacer, como decía Alfonso, el tratamiento correcto. Podríamos haber rescatado antes a esa persona y demás. El tiempo es un factor importante. Hay situaciones en las que se va a desarrollar sí o sí dolor persistente y en esas situaciones tendremos que ver cómo podemos ayudar, pero en todos esos fracasos el paciente se queda en las periferias y recibe normalmente un sistema de periferias. Creo que en periferias no es geográfico, ¿vale? Es un poco más... Yo creo que sería interesante que enfocáramos muchas veces la educación hacia esos pacientes, o sea, hacia cómo prevenir que esos pacientes se vayan para allá, pero también cómo abordar de forma eficiente ese tipo de situaciones. Socialmente es imposible que un paciente con una sanidad saturada y sin recursos económicos salga del atolladero porque no tiene dinero para pagar una consulta del psicólogo, porque no tiene, y hace falta, y no tiene dinero para acudir a fisioterapia, y le hace falta. Y posiblemente lo único que tenga acceso, si tiene suerte, es a una consulta en la Seguridad Social en la que la unidad del dolor le pueden hacer lo máximo posible, tendrá una cobertura casi óptima de su tratamiento farmacológico, pero no del tratamiento multimodal que realmente es el que está haciendo o se está viendo que tiene buenos resultados. Por tanto, el tratamiento también que reciben muchos de los que tienen exclusión social es un tratamiento de las periferias, es un tratamiento de segunda. El problema social es importante, no es solo dinero, es cultura. Es al final decir, oye, tengo una persona que sufre. Si el sufriente fuera Roy, nos habríamos perdido 170 artículos. Si el sufriente fuera Roy, pues ¿cuánto pierde la sociedad cuando una persona no está al 100%? O sea, cualquiera de nosotros podríamos estar en este saco del dolor crónico. ¿Y cuánto dejaríamos de hacer? ¿Cuánto dejaríamos de aportar? Por tanto, no podemos dejar a esas personas excluidas. Yo creo que hay una parte de esfuerzo económico, esfuerzo político, pero también hay una parte de cultura. ¿No? O sea, nosotros como sociedad no nos podemos permitir dejar a nadie en el camino. Y si no, estamos yendo para atrás. O sea... Sí, o sea, sería muy interesante, ¿no?, hacer una medicina o un tratamiento enfocado en el paciente, incluyendo a todos los profesionales que tratan a ese paciente, ¿no? No que este paciente, ¿no?, como tú comentabas también, vaya un poco pivotando de un profesional a otro y cuando llegue a nuestra consulta, como decía Roy, pues ya tenga un catastrofismo y una evitación de absolutamente todo, sino centrarnos en el paciente como individuo humano individual y ver un poco desde todos los puntos de vista cómo abordarlo, por lo que decías tú también, ¿no? O sea, al final no es solo lo que gasta el paciente, sino lo que deja de aportar a la sociedad, con lo cual... al final se habla mucho, ¿no? Y ahora otra vez se ha puesto de moda, ¿no?, todos estos tratamientos enfocados en la persona, pero luego es muy difícil hacerlo, ¿no? ¿Cómo
¿Cómo creéis que podríamos mejorar esto? ¿Cómo creéis que un paciente de dolor crónico tipo podría mejorar así desde una manera como muy ideal y más centrada en el paciente? Bueno, ¿Cómo lo veis? a ver, hay varias opciones. Quizá las más interesantes son las unidades monográficas relacionadas con, en este caso, dolor persistente, donde haya diferentes profesionales que compartan la situación del paciente, donde se generen intervenciones clínicas consensuadas y donde todo el mundo aporte lo que tenga que aportar ese paciente. Yo quería dar un dato, esta vez hablando del tema de la productividad. Antes he dado un dato que decía que el coste anual es de 16.000 millones de euros en dolor crónico para tratar pacientes con dolor crónico. Bueno, de esos 16.000 millones, el 27% nada más tiene que ver con coste sanitario. El otro 73% es de productividad. Entonces, este es un dato muy importante. Efectivamente, no es solamente el coste que tiene para, en este caso, el sistema de salud, sino lo que deja de aportar a la sociedad, en todo. Entonces, bueno, ese dato también es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que esa es una idea interesante, lo de las consultas, volviendo otra vez a lo anterior, las consultas monográficas. Y es importante, no por muchas veces que se diga, esto está ya instaurado en la sociedad, y es que seguimos muchas veces tratando síntomas. La mayor parte de los tratamientos son sintomáticos, son intervencionistas. Y estos solucionan una parte de los problemas, pero no soluciona la mayoría de los problemas. Seguimos metidos en un modelo muy biomédico, sintomatológico, y tenemos que ya no avanzar, porque esto no es una novedad, esto lleva décadas hablándose de ello, al modelo pues, biopsicosocial, a un modelo de persona, a un modelo de un ser humano al que hay que tratar, no de una patología o de un síntoma de un dolor en el codo puntual. Para mí esas dos cosas son elementales. Cambiar el modelo, cambiar el paradigma, que la gente entienda que debe ser de esa forma, y las consultas monográficas donde podamos interactuar entre los diferentes profesionales sanitarios, porque muchas veces no hay ni siquiera la posibilidad de poder interactuar. Yo recuerdo una experiencia que tuvimos varios años en la unidad de dolor infantil en La Paz, y para mí fue una de las mejores experiencias en las que yo he estado. La dirigía el doctor Paco Reynoso, Francisco Reynoso. Él es anestesiólogo allí en el hospital y bueno, coordinaba un grupo de profesionales que todas las semanas nos reuníamos para hablar de casos de los pacientes. Y la derivación era directa, que esto es otra cosa absolutamente fundamental. Si conseguimos derivaciones directas para aquellos casos que son necesarias las derivaciones directas, evidentemente yo soy fisioterapeuta y no voy a decir que todos los pacientes requieren sí o sí fisioterapia, pero sabemos que hay muchos que la fisioterapia debería ser el primer tratamiento de elección. Esto lo sabemos ampliamente. El tener una vía directa de acceso desde atención primaria, en la atención primaria es más sencillo muchas veces a los fisios de atención primaria, pero incluso desde atención primaria a especializada, en el caso de que sea necesario, por la complejidad de la patología, porque lo que requiere el paciente, no podemos estar 8 meses, y son medias. 8 meses significa que hay algunos pacientes que están mucho más tiempo. Es verdad que hay otros que están menos, pero hay muchos pacientes que están más tiempo. Pero no podemos permitir que el propio sistema cronifique a nuestros pacientes, a nuestra sociedad. Es esta carga y coste, ¿no?, que tienen al final las enfermedades y que se podría solucionar con, bueno, pues con estas... Es más fácil también, ¿no?, desde la sanidad pública, ¿no?, con estas sesiones clínicas o estos modelos monográficos. ¿Cómo se os ocurre desde la parte más privada, ¿no?, o una interacción público-privada? ¿Cómo lo veis? Yo creo que la condición en la privada y en la pública es muy similar en relación a la visión que tienen los profesionales actualmente, pero claramente las condiciones son diferentes porque la estructura, la situación arquitectónica en el que todos los profesionales están en un mismo sitio, esto podría favorecer a que se llevara un abordaje de tipo biopsicosocial, aunque al día de hoy sabemos que hay grandes dificultades para poder llevarlo a cabo.
cuando está en una consulta privada, sea de medicina, sea de odontología o sea de fisioterapia, para abordar y poner al paciente en el centro, los profesionales deben estar adiestrados para ello. Quiere decir, no aplicar tratamientos para pacientes con dolor que sean de características unimodales, sino plantear tratamientos que sean multimodales. Es importante que estén adiestrados en el conocimiento de los factores psicológicos y cómo esto puede, por ejemplo, desde el punto de vista fisioterápico, alterar la función del paciente. Hay que adaptar el sistema de comunicación y lenguaje que estás utilizando con los pacientes. Hay que dedicar tiempo, por ejemplo, para educar a ese paciente. Hay que permitir que el paciente pueda expresar, en este caso, sus emociones. Y aunque no abordamos ese aspecto, pero tenemos que saber a ese paciente inclusive cómo derivarlo a otro profesional, cómo hacer una interconsulta con otros profesionales. Quiere decir, esto requiere un tratamiento multimodal donde ponemos al paciente en el centro, requiere un adiestramiento concreto. Quiere decir, no todos los fisioterapeutas sabemos al día de hoy que están entrenados para abordar pacientes con dolor crónico. Desde una consulta única de fisioterapia no se puede hacer un tratamiento multidisciplinar, pero sí se puede hacer tratamientos multimodales y con un enfoque biopsicosocial. Pero esto requiere un entrenamiento, requiere un adiestramiento que realmente requiere tiempo desde el punto de vista de la experiencia y requiere después conocimiento desde el punto de vista de la educación. Y este tratamiento multimodal sí que se podría hacer multidisciplinar, con lo que hablábamos antes, ¿no? Con tecnologías aplicadas a que, aunque yo esté en Pamplona con mi consulta privada, me pueda comunicar con un hospital público o con otro compañero que esté en Sevilla y que esté muy formado, ¿no? En otras técnicas. De redes. Eso es. Yo creo que eso es un factor importante. Habéis tocado un poco el tema de las unidades monográficas. A mí es una cosa que me parece crítica. O sea, que el paciente tenga un lugar de referencia. O sea, es algo que suena a disparate que no lo tenga. O sea que no es que no se cae de maduro, ¿no? Que es necesario. Como el sistema a lo mejor no puede ofrecer coberturas a tamaña población, porque son muchos pacientes, posiblemente estrategias híbridas y estrategias en las que pues las sesiones se puedan desarrollar de forma telemática. Yo creo que no hay barrera ahora mismo en ese aspecto. Y después habéis tocado el otro punto importante para mí, que creo que tiene que ver con la formación, ¿no? O sea, la educación del profesional es fundamental. O sea, que la gente esté educada en las necesidades del paciente con dolor persistente implica un proceso de educación formal, ¿no? Que no es intuitiva y que no se adquiere simplemente por el paso de los años y por la experiencia, ¿no? Hay una serie de intervenciones basadas en evidencia científica que deben de conocerse. La evidencia científica es una realidad cambiante que requiere de gente que investigue, requiere de gente que sintetice, por tanto es un proceso de aprendizaje complejo. Ese proceso de aprendizaje después necesita liderazgo, que yo creo que es la tercera pata que hace falta, ¿no? Pues hace falta una unidad multidisciplinar, si puede ser público-privada, privada o pública, pues eso ya será una cuestión de cómo lo montas y tal. Facilita la arquitectura, indudablemente. Si tú tienes a toda la gente en el mismo edificio, pues igual es más fácil. Pero es cierto que no hay una barrera física ahora mismo en este momento. La educación es otro factor importante. Pero después, en el proceso de seguimiento del paciente, hay momentos en los que los pacientes necesitan de forma urgente que haya un anestesiólogo. Alfonso hablaba de derivaciones directas, ¿no? Un anestesiólogo que lidere en ese momento. Pero hay momentos en los que el paciente lo que necesita es que un trabajador social lidere, o que un fisioterapeuta lidere, o que un psicólogo lidere. Dentro de ese equipo, que tiene que funcionar como una comunidad, tiene que haber un liderazgo compartido, movido fundamentalmente por la necesidad de ayudar al paciente. De forma que ese modelo de liderazgo en el que no hay un jefe, sino en el que todos somos jefes o todos somos gregarios, como queramos verlo, ¿no? O sea, en el que en función de la necesidad del paciente nos vamos a apoyar en un profesional o en una disciplina simplemente porque es lo que más le hace falta, es otra de las necesidades. Porque yo creo que muchas veces tendemos a modelos jerárquicos que yo creo que castran un poquito las necesidades de atención del paciente, ¿no? O sea, quién manda, qué manda y dónde manda.
dependiendo de si estás en público o en privado, pues te toca uno u otro. Pero yo creo que hacen falta liderazgos de altura, ¿no? Gente que sepa liderar, acompañar, derivar, y que en esas situaciones en las que tú no eres la persona que está liderando el caso, sepas animar a los demás para que te sirvan de ayuda, ¿no? Y para que el paciente tenga esa percepción de que hay una comunidad de sanitarios que están dispuestos a ofrecer lo mejor. A veces para no solucionar el problema, pero sí para llevarle al mejor escenario posible, ¿no? Porque siempre queremos solucionar el problema, no siempre es posible, pero llevarle a la mejor situación posible. Podríamos decir, a modo de resumen, que la pata más importante para mejorar esta condición, que podríamos definir como epidemiológica, ¿no? O pandémica, que gasta muchos recursos a nivel social, sería la educación. La educación no solo desde el profesional ya con su título, sino desde su formación universitaria y esta formación post-grado, ¿no? Que decimos, o sea, tú te formas pongamos, ¿no? En medicina, en fisioterapia, en trabajo social, pero luego tenemos que hacer una especialidad a nivel paciente, ¿no? Y decir, bueno, ¿y ahora cómo aprendemos nosotros a tratar a este paciente desde nuestras diferentes disciplinas, ¿no? Porque yo sé desde la mía, pero a lo mejor no conozco lo que hace un trabajador social, y esto es interesante también. Y un poco lo que decíamos, ¿no? Al final, que haya un líder siempre que sea el que nos ayude en el tratamiento, no solo en un momento determinado o sea, que haya un líder dentro del grupo, pero que ese líder pueda ir rotando en función de el momento que tiene el paciente, ¿no? Si tenemos un paciente con mucho catastrofismo, un paciente que está teniendo que ser derivado por una depresión mayor por su dolor, pues en ese momento tendría que liderarlo más un psicólogo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, no sé si os parece, pero que al final esta colaboración tiene que ser una colaboración desde una humildad dentro de la profesión de cada uno, pero también desde, ¿no?, toda la potencia que nosotros podemos sacar en todo lo que hay investigado y todo lo que vemos en la clínica, y siempre colaborando de una manera pues humana, ¿no? Porque para un paciente se necesita un humano, pero dándonos un apoyo de la tecnología para poder facilitar estos procesos. Sí. Totalmente. Me parece un buen resumen de lo que hemos estado hablando. No sé si había alguna... Sí, tenemos otra pregunta que me parece interesante. Aquí ya tenemos que ser muy breves porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Preguntaba uno de los asistentes que las nuevas generaciones, ¿no?, y lo que estamos viendo en las nuevas generaciones, de estos jóvenes que van a ser nuestros futuros pacientes de dolor crónico o nuestros presentes pacientes de dolor crónico, pues tienen una serie de características bastante preocupantes, que son esta baja capacidad de frustración, ¿no?, o estos problemas sociales que tienen, a veces incluso con la identidad, o bueno, ¿cómo lo veis, no? Estos pacientes que están cada vez menos humanizados y más o sea, que más utilizando la tecnología, que tienen baja tolerancia a la frustración, que además bueno, pues tienen un montón de problemas sociales. ¿Cómo creéis que esto va a modificar el paciente tipo? ¿Cómo creéis que podemos ayudar a resolver estas nuevas generaciones que vienen, que son muy diferentes a las que estamos tratando ahora? Los números no son... O sea, yo no creo que solo haya que fijarse en lo malo. Es cierto que es una generación que hemos tendido a calificar como frágil y como tal, pero también es una generación que tiene cosas extraordinarias. Uh-huh. Dicho esto, los números vienen regular, ¿no? Parece que los datos de niños y adolescentes con dolor persistente están aumentando. Ese aumento implicará que este número terrible del que hablábamos, esta pandemia, ¿no?, que hemos dibujado hoy, posiblemente tenga una dimensión todavía mayor. ¿Cómo podemos hacer que, bueno, pues que esta generación se enfrente de forma diferente? Pues formando profesionales, pues porque a lo mejor posiblemente a nosotros pues ya nos pille mayores, formando a profesionales que tengan grandes capacidades para abordar eso.
No recuerdo yo el tema en el que alguien me hablara de la kinesiofobia cuando estaba en la universidad. Sin embargo, es uno de los síntomas más frecuentes de mis pacientes, el miedo. O sea que creo que posiblemente el relato del profesor del futuro tenga que incluir algunos otros constructos psicológicos, sociales, que atiendan un poco a las necesidades de esta nueva generación. No obstante, creo que es una generación que también tiene muchas bondades, ¿no? Y quisiera yo pensar que aunque los números inicialmente parezca que no vayan bien, en esas bondades se encontrarán motores de cambio y que posiblemente puedan construir cosas muy bonitas. Muchas gracias. A ver, yo creo que nosotros como sanitarios tenemos que adaptarnos a la sociedad que hay. En momento de guerra nos adaptamos a tener 30 o 40% de pacientes amputados. Esto era así. Cuando se disparó la movilidad, sobre todo en motociclistas, nos adaptamos a tener muchísimas lesiones medulares. Cuando vino el COVID, nos tuvimos que adaptar a ver pacientes infectados por SARS-CoV-2. Ahora tenemos cuando vino Ébola o cuando vino cualquier otra patología general. El Ébola fue muy concretita en 2 personas, pero patología amplia, que COVID sí que fue. Y en este caso, pues tenemos que adaptarnos a la sociedad que tenemos. La sociedad no se va a adaptar al sanitario. El sanitario se tiene que ir adaptando a la sociedad de acuerdo a cuáles son las condiciones de esa sociedad. Si las condiciones son... me parece que decías una baja tolerancia a la frustración, me parece. Sí, o bueno, mayor riesgo. Asociado a diferentes condiciones o diferentes situaciones, pues nosotros tenemos que adaptarnos a ello. En una charla, hablando también de temas de dolor, recuerdo que alguien me preguntaron dónde había que poner el foco. Yo creo que en los niños hay que poner un foco enorme, brutal. Porque van a ser los pacientes del futuro. Y hay un dato que es demoledor, y es que los hijos que tienen padres con dolor crónico tienen muchísimo más dolor crónico que aquellos que no tienen a sus padres con dolor crónico. Y esto deja una interrogante en el aire. ¿Esta situación por qué se da? Bueno, seguramente hay muchas razones, pero evidentemente lo están viviendo, evidentemente sus condiciones de hábitos saludables su adherencia a hábitos saludables seguramente no sea tan buena como la de otros fragmentos de la población, y coincido absolutamente con Roy en que muchas veces esto está ocurriendo en poblaciones más vulnerables, desfavorecidas. Entonces, bueno, hay varios elementos que hay que, sin duda, pues, tomar en cuenta, pero el tema de los niños es absolutamente clave. La cronicidad en la infancia es algo que hay que tocar sí o sí, seguro. El ver estos cambios, ¿no?, emocionales. Sí, yo esto he intentado reflexionarlo en varias ocasiones con respecto a lo que siempre se dice de los jóvenes sobre su baja tolerancia a la frustración. Y yo tengo un pensamiento contrario a esto. Yo pienso que seguramente es que son más reivindicativos que nuestra generación, ¿verdad? O las generaciones que venían antes que nosotros, ¿verdad? Que las personas aceptaban muy bien todas las condiciones tal y como venían, y los jóvenes comienzan a rechazar un montón de cosas importantes con respecto a esto. El otro día hablaba esto con un catedrático de neurología, y él me decía: nosotros estamos teniendo un problema ahora mismo con los residentes, porque los residentes ahora en medicina no quieren hacer guardias y quieren tener una vida. Y él me decía, y esto yo reflexionándolo, me parece bien, porque nosotros nunca pensamos en eso. Nosotros estamos pensando hacer pues, una carrera de medicina en que hiciéramos el máximo esfuerzo, la máxima cantidad de horas, y por eso como el proceso de aprendizaje, que eso nos iba a llevar a algo. Pero los jóvenes están pensando en una situación diferente, ¿verdad? Es como compatibilizar tu vida profesional con tu vida familiar, ¿verdad? Y esto me lleva al proceso de reflexión que se hace también al día de hoy con respecto a la depresión, porque ahora mismo, y esto lo podemos llevar después al dolor, porque ahora se comienzan a diagnosticar más casos juveniles de depresión. No creo que sea por causa en realidad de la pandemia, sino seguramente es porque hay más conocimiento y porque los jóvenes al día de hoy hablan sobre sus problemas de salud mental
hablan directamente con mayor libertad y con menos estigma, ¿verdad? Y eso está haciendo pues, que el diagnóstico sea más fácil y que epidemiológicamente se pueda rastrear más casos de personas jóvenes que suelen tener, por ejemplo, síntomas ansiosos o depresivos, porque ya es más fácil que lo puedan verbalizar. Yo no creo que las personas verbalicen cuál es su condición, yo no creo, o que se quejen de cuál es su condición, creo que no es un problema. Creo que el problema que debemos ponernos a pensar, creo que el foco debería ser es cómo la sociedad debe adaptarse, y en eso estoy coincido con Alfonso. Nosotros debemos adaptar en este caso las condiciones de la población en ese momento para que los tratamientos sean en este caso más adecuados y comprender cuál es la situación social en la que viven las personas, sino que las personas se adapten, porque también hay que ponerse a pensar si hay frustración, ¿por qué es esa frustración? Uh-huh. ¿Es por la persona o es por la condición social? Porque las personas jóvenes ven que su futuro es más complejo, porque se habla mucho de la baja tolerancia, pero no se habla de las expectativas de futuro que pueden tener estos jóvenes, que no las veo oscuras, porque también siento que cuando eres joven ves muchas cosas, muchas veces con pesimismo y no ves siempre, digamos, como la gran apertura que puede tener tu futuro y el esfuerzo que te tiene que llevar a eso. Quiere decir que entre el esfuerzo y la tolerancia, ahí yo siempre tengo, digamos, como esta situación que me lleva a pensar en el que deberían ser equiparables, ¿verdad? Las personas tienen que adaptarse a que para conseguir situaciones tienen que esforzarse, pero que también tienen una queja que es totalmente justificada de qué va a pasar, qué puede pasar con su futuro. Uh-huh. Y creo que esto va a ir sucediendo cada vez más, y yo creo que cuando nuestra generación, estábamos en una época que todavía seguimos siendo jóvenes, pero creo que cuando éramos más jóvenes, las generaciones anteriores también decían, pues seguramente esas personas tienen muy poca tolerancia. Es posible que las personas también estuvieran pensando esto en nuestra generación cuando teníamos 17, 18, 19 años o 20 años. Estoy seguro que sea así. Y si nosotros en realidad estamos pensando ahora sí, es que estamos viejos. Bueno, yo creo que todavía no estamos viejos, o por lo menos vosotros no estáis viejos, ¿no? Tenéis todavía muchísimo que aportar, tanto a la ciencia como a la clínica, como sobre todo a la docencia, ¿no? Ha sido una conversación súper interesante, a mí me ha encantado. Quería decir un poco que vosotros dais clase en nuestro posgrado, en nuestro máster, ¿no? de dolor que tenemos en nuestro campus. Todo el que quiera puede seguir oyéndoos en el máster, y bueno, para mí ha sido un privilegio el poder compartir este rato con vosotros, oír lo que pensáis. Ojalá podamos organizar más reuniones como esta, ¿no? Para poder pues, hablar, ¿no? de cómo mejorarlo a nivel social, cómo mejorarlo a nivel nuevas generaciones jóvenes como nosotros, ¿no? Y sobre todo conocer qué es lo que estáis haciendo desde todos vuestros proyectos de investigación y cómo lo aplicáis a la clínica, que al final es como la parte más que podemos palpar, ¿no? en el paciente. Así que muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer. Gracias a ti, Paula.